Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en el Señor, que sea Dios hablándonos para continuar nuestro tema. Amén. Padre, hoy te damos gracias por este día maravilloso. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor, por tu paz, por tu tranquilidad, por tu gozo, por tu alegría, por tu gloria, por tu honra, por tu poder y tu victoria. Gracias, Señor Jesucristo, porque hoy estamos aquí reunidos y congregados en tu nombre, porque escrito está en tu palabra que donde hay dos o tres, tú estás en medio de ellos y tú estás aquí en medio de nosotros, porque somos hijos tuyos, somos reyes, somos sacerdotes, somos bendecidos, somos redimidos, justos y santos. Y en el nombre de Jesús, tú nos das espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de tu palabra para poder entender, para poder comprender cuáles son esos planes y propósitos que tú tienes para nuestra vida, para poder entender tu palabra y servirte, serte fiel hasta la eternidad, hasta que tú vengas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, nosotros venimos desarrollando un tema que iniciamos hace como 15 días, que lo titulamos el plan de redención. Amén. Hablamos acerca de que Dios, vamos a entrar en contexto, entonces vamos a Romanos, vamos a recordar un poquito lo que vimos la clase pasada para poder entender bien. Vamos a Romanos 3:24. Nosotros vimos Romanos 3:24, que era nuestro versículo central, pero vamos a leer desde el 20 y dice el 20. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Romanos 3 versículo 24, pero vamos a leer desde el 20. Amén. ¿Todos? Amén. Amén. Amén, amén. Listo. Amén, Okay. amén. Amén. Ya. Entonces dice, Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y dice el 23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo. Entonces nosotros veíamos y hablábamos de que nosotros estábamos alejados, estábamos destituidos de su gloria por Adán. Amén. Y después vimos en Génesis cómo hizo Dios para redimirlos, fue el primer derramamiento de sangre y hasta nuestros días. Amén. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces vimos qué pasa en el Edén, qué pasó en el Edén. Vimos que la redención, hay unos beneficios de la redención, que tenemos unos beneficios, que es la salvación que nos liberta del pecado y la vida eterna, que estamos hablando de ¿qué? De la vida eterna. Después de eso vimos que dispensaciones, ¿recuerdan? Vimos las dispensaciones. ¿Qué es dispensación? Es un tiempo establecido por Dios en el cual Dios habló con cada uno de esas personas o seres humanos o de los integrantes de Israel, de la tierra, del mundo, que vivían en esa dispensación. Recordemos, dispensación de la inocencia, conciencia, gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino milenial. Hoy estamos en ¿qué? En este tiempo es ¿qué? La dispensación de la gracia. Cada dispensación que tenía unas características, tenía algo que se debía hacer o cumplir de acuerdo a lo que Dios había hablado en ese momento. Entonces, como ya hemos venido hablando de las dispensaciones, dejamos planteado unos fundamentos que por eso desarrollamos cada dispensación, qué quería decir la inocencia, la conciencia, gobierno humano, la ley, la promesa, la gracia, para poder entrar en contexto. Entonces dejamos planteados unos versículos y para ello es lo que vamos a hablar parte de hoy, porque es un tema muy grande. Recuerda que yo les dije hace 15, 20 días más o menos que íbamos a hablar de ¿qué? De los últimos tiempos, de lo que está pasando hoy en día, de lo que va a pasar, qué es la vida eterna, por qué hablamos de vida eterna, por qué estamos sentados aquí, por qué hay salvación, por qué hay justicia. Amén. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios, predicamos amor, predicamos fe, predicamos esperanza, predicamos gozo, sanidad, provisión, pero también debemos ¿qué? Enseñar
acerca de los últimos tiempos, de la venida de Cristo, del cumplimiento de la palabra hoy en día, porque a muchos no les gusta hablar de eso, porque causa que miedo, causa temor, pero recordemos y hablábamos que a nosotros como hijos de Dios eso no nos puede causar ni miedo ni temor. ¿Por qué? Porque es el regalo que Dios nos ha dado o que nos prometió para cuando Él venga, y vamos a disfrutar. Entonces vamos a ver qué versículos nos habla de eso. Entonces para eso y para entrar en contexto vamos a hablar acerca de la Biblia. Amén. ¿En qué razón? En que Génesis y Malaquías fue escrito antes de Cristo, aproximadamente 300, 400 años antes de que llegara Cristo fue escrito Génesis a Malaquías. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Mantuvo ese Antiguo Testamento, mantuvo esos libros. Después, cuando vino Cristo, se escribió el Nuevo Testamento. Sin embargo, cabe recordar que los evangelios sinópticos hacen parte ¿de qué? Del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque el Nuevo Testamento es desde la muerte de Cristo hasta nuestros días, hasta cuando Él venga. Entonces, los evangelios de San Juan, San Mateo, San Lucas, bueno, Lucas no, fueron escritos casi en el mismo tiempo de que Jesucristo muriera. ¿Sí? ¿O no? ¿Lo recuerdan? Entonces, el Nuevo Testamento se escribió después de Cristo. Aproximadamente ¿hasta qué año? Año 100, 120 después de Cristo. 130, sí, el último fue el apóstol Juan, que escribió Apocalipsis. Ya vimos cómo se hizo la Biblia, cuál fue el compendio, cómo se desarrolló. ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan o no? O más o menos. Entonces, para ello, vamos a Primera de Corintios 15, 51 y 58. En la enseñanza pasada hablamos del mismo capítulo, pero hablamos del 21, del capítulo 20, del versículo 21. ¿Cuál era algo del versículo 21 para entrar en contexto? Primera de Corintios 15, 51, 58, pero hace días hablamos ¿de qué? De el mismo Primera de Corintios 15, pero 21. Entonces dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad. Entonces entramos en contexto. Y Primera de Corintios 15, 51 al 58, ¿de qué nos habla? Dice, vamos desde el 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿qué nos hablan los versículos iniciales? Los versículos iniciales nos hablan ¿de qué? De que hay una promesa. Si leemos el 51, he aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos
transformados. Aquí vemos una promesa. Y ustedes recuerdan que las promesas de Dios que están escritas, ¿se cumplen o no se cumplen? Amén. Se cumplen. Entonces vamos a ver dos perspectivas de aquí. Uno de la tierra y dos del hombre. Pero antes de eso, aquí nos está hablando de un suceso, de un momento, de algo que va a suceder. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero para nosotros decir, bueno, ¿y será que sí pasa? ¿Será que no pasa? Antes de eso necesitamos confirmar eventos que ya han sucedido. ¿Que quién nos los describe? La Biblia. Entonces, para ello, el primer evento que vamos a ver es la primera venida de Cristo. ¿Se profetizó o no se profetizó la primera venida de Cristo? Amén. Se profetizó desde Génesis 3, cuando dice que la simiente te herirá en el carcañal. Esa simiente ya estaba hablando de Cristo, no estaba hablando de nosotros, estaba hablando de Cristo. Entonces desde Génesis ya Dios habló y profetizó acerca de la venida de Cristo. Pero para ello, entonces vamos a entrar en contexto, vamos a ver algunos versículos en los cuales nos demuestra que la primera venida de Cristo se cumplió y hay una segunda venida. Pero para ver esa perspectiva de la primera y la segunda venida, hablamos del libro de Isaías. Entonces, el libro de Isaías, hay una estructura del libro, ¿sí? Que está del capítulo 1 al capítulo 12, habla sobre ¿qué? Sobre profecía sobre Judá. Entonces habla del que ustedes encuentran que el cautiverio de Judá, que cuando fueron cautivos por Babilonia, amén. Después del capítulo 13 al 23 habla sobre ¿qué? Sobre la profecía sobre las naciones, lo que va a pasar con Israel y lo que va a pasar con las naciones. El otro es del capítulo 24 al 27, dice que el pequeño apocalipsis de Isaías, algo que Isaías Dios le mostró y habló acerca de eso. El del capítulo 28 al 35 son advertencias proféticas sobre Efraín y Judá, lo que estábamos hablando acerca de Babilonia. La otra es transición histórica de la amenaza asiria al exilio babilónico. La otra es la grandeza y trascendencia eterna de Dios, capítulo 40 al 48. Del capítulo 49 al 57, el siervo sufriente de Jehová. Y el capítulo 58 al 56, exhortaciones y profecías finales. Entonces, la estructura de Isaías se divide en dos partes, ¿sí? La primera parte es acerca de Asiria, Babilonia, la tierra eterna, cuando habla con las naciones, con Judá. Y la segunda parte, el Salvador, quién es el Salvador y la salvación. Entonces, vamos a la Biblia. Vamos a Isaías 7:14. Amén. Isaías capítulo 7 versículo 14. Pero antes yo voy a leer, vamos a leer el 1, versículo 1. Dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. ¿Estaban qué? En guerra. Y más adelante dice el versículo 24: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Vamos, para constatar esto, vamos a Mateo. Vamos a ver harta Biblia. Así que alisten sus manos. Harta Biblia. Mateo 1, 18 y 23. Antes de Mateo, del 1 al 17, encontramos la genealogía, donde nos dice que Jesús viene ¿de dónde? De David, del rey David, pero ya vamos a ver. Entonces Mateo 1, del 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José,
antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y dijo: José, hijo de David, no temas, recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de la profecía, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces aquí vemos la confirmación. ¿Y quién más lo confirma? La historia. Hemos hablado aquí de que antes de Cristo y después de Cristo. No solamente la Biblia, sino la historia nos ratifica que Jesús vino por primera vez, su primera venida. Ahora vamos a Miqueas 5:2. Allá atrásito, Miqueas capítulo 5 y versículo 2. Aquí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo Jesús, Dios, por medio de sus profetas, hasta le dijo a los judíos de dónde iban a ser Jesús. Hasta ahí, hasta ese nivel de detalle. Entonces dice Miqueas 5:2: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Los judíos sabían de dónde nacería Jesucristo, y ellos lo dijeron: ¿saldrá algo bueno de Belén? ¿Saldrá algo bueno? Belén era conocido como la ciudad de los panes. Pero entonces vamos a Mateo, más adelantico, Mateo 2. Y aquí en Mateo 2, del versículo 1 al 12 más o menos, habla de la visita de los magos, de los 3 reyes magos. Aquí, ¿qué vemos? Vemos cuando Herodes le dicen que si había nacido, que quién era. Entonces le dijeron: no, es que una estrella se va a posar ¿en dónde? En Belén. Y después, más adelante, vemos la persecución de Herodes a los niños, que matan a todos los niños, aquí en este momento. Entonces aquí vemos el compendio o la comparación con respecto a Miqueas 5:2, que se cumplió ¿qué? La profecía. Y vamos a otro dato histórico, otro dato bíblico en Isaías 11. Isaías 11:1. Y dice, Isaías 11:1. Dice: reinado justo del Mesías. Amén. ¿Todos los tienen? Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de la inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí nos confirma que la Biblia nos habla de que Jesús nacería del linaje de David. ¿Quién era Isaías? El papá de David, el papá del rey David. Y ahí en Mateo vemos la descendencia de David, todos los hijos. Amén. ¿Y David de dónde viene? De Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Abraham, Isaac, Jacob. De Jacob a David hay 14 generaciones. Y de David a cuando llegó Cristo habían 14 generaciones. ¿Quién lo dice? La Biblia. Amén. Entonces vemos cómo la Biblia nos insta y nos dice: la primera venida fue profetizada antes de Cristo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia, hubo un tiempo donde Dios no habló al pueblo. ¿A cuándo fue? Antes de Cristo, aproximadamente unos 300, 400 años, que Cristo no le habló. Ya estaba hablado, ya él había dicho y le había dicho: va a pasar esto, va a venir Jesús, su primera venida. Pero ¿por qué hablamos de eso? Porque Isaías, el libro de Isaías es escrito desde
desde el compendio de antes de la venida, su primera venida y su segunda venida. Pero en esas dos hay un valle, hay algo que no se describe en la Biblia y no habla, y lo hablamos la enseñanza pasada. ¿Qué decíamos? Que la segunda venida de Cristo estaba profetizado, pero no estaba profetizado ¿qué? El rapto de la iglesia. Entonces todas las señales bíblicas apuntan a la segunda venida, no al rapto. Pero en 1 Corintios 15, 51 al 58 nos está hablando de un suceso, ¿cierto o no? ¿Ustedes qué dicen? Vamos a 1 Corintios. Y dice, 1 Corintios 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos seremos transformados. Entonces aquí observamos que Isaías apuntó a la primera venida y a la segunda venida. Amén. ¿Dónde? Vamos a Isaías 9:6. Ustedes dirán, bueno, sí, Isaías, vamos a Isaías. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, rebelde, consejero. Dijo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Dónde se ratifica esto? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué nos dice aquí? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, fuerte, consejero. Amén. Entonces vemos cómo la Biblia nos dice. Entonces la Biblia, la primera venida de Cristo fue profetizada como ¿qué? Como el siervo sufriente. ¿Por qué? Porque fue a la cruz. La primera venida fue a la cruz. ¿Cómo? Sufriendo. ¿Dónde lo encontramos? Isaías 53. Y ahí dice que fue desfigurado, que como lo vimos no lo recordaremos, porque será diferente. Isaías 53, el siervo sufriente. Pero ya en la segunda venida viene como ¿quién? Como el rey conquistador. Porque será que admirable, consejero, fuerte. ¿Qué fue lo que pasó? Que los judíos estaban pensando en que Cristo, ellos sabían que Cristo iba a venir, pero ellos pensaban que iba a venir de una vez como el rey conquistador, no a redimir su pueblo. Por eso desconocieron a Cristo. ¿De dónde es tu reino? Mi reino no es de aquí, mi reino es del cielo. Uy, ¿cómo así? O sea, ¿no es en este momento? No, yo vengo a darles vida y vida eterna. ¿Cómo así? No, Él no es rey. Él no es rey, porque ellos estaban esperando eso, que llegara el rey conquistador, la segunda venida. Ellos estaban pensando ya en la segunda venida, no en la primera, a pesar de que Isaías les dijo, esta es la primera y aquí viene la segunda. Pero ellos no tenían esa concepción. ¿Amén? Amén. ¿Aburridos? No, feliz. ¿Seguro? Entonces, en 1 Corintios 15, 51, 58, vamos a ver, hablábamos de que vamos a ver ¿qué? Dos contextos. Uno, ¿cuál? Desde la tierra, y la otra, ¿la qué? La humanidad. Porque ustedes dirán, bueno, nosotros nos vamos, hay una vida eterna, ¿y qué va a pasar con la tierra? ¿O no? ¿Ustedes nos han hecho esa pregunta? ¿Qué va a pasar aquí? Pues que volveremos, ¿o qué va a pasar? Estamos hablando de vida eterna, últimos tiempos. Amén. Entonces, vamos a ver desde el primero, desde la tierra. Entonces, para ello, vamos a Isaías 24. Amén. Isaías 24, ¿qué? 5. Isaías 24, 5. Cuando lo tenga, digan un fuerte amén. Amén. Pero fue... Amén. Dice, y la tierra se contamina. Bueno, vamos al 3. Vamos al 1.
He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como a la que compra al que vende, como a la que presta al que toma prestado, como al que da logro, así a la que recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Perdón, ¿qué nos habla aquí? Que las que nosotros hemos que traspasado las leyes, hemos trastornado la tierra por medio de las leyes. ¿Y qué? Y no cumplimos ¿qué? El pacto sempiterno. ¿Qué es el pacto sempiterno? Es algo que tiene inicio, pero que no tiene fin. O sea, es algo eterno, por siempre. ¿Cuál es? Dios, que dijo que iba a ser nuestra casa, el Edén, por la eternidad. Entonces, aquí observamos que nosotros hemos ¿qué? Traspasado las leyes. ¿Por qué hay contaminación? Por la inmoralidad. Por la inmoralidad. Hoy en día están diciendo que hay que cuidar el medio ambiente, los ambientalistas, que es que no sé qué, que la tierra se va a contaminar. Ya está contaminada. Las leyes ya transformaron eso. Pero detrás de ese cortina de humo del ambientalismo viene otra cosa. Entonces, aquí, ¿dónde más nos ratifica? Vamos a Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículos 19 y 22. Romanos 8, Romanos 8, versículo 19, 22. Nuevo Testamento. ¿Quién lo escribió? Pablo, como 80, 70 años después de Cristo. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación ¿de qué? De los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por su causa, del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será ¿qué? Libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Entonces también en Primera de Corintios nos habla que va a haber una transformación. Aquí en Romanos nos dice que la tierra va a ser transformada también, así como nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos hablando de que la tierra va a ser transformada? Porque hay una promesa. Vamos a Apocalipsis, vamos a Isaías 65, 17. Isaías 65, 17. ¿Qué es? La promesa. ¿De qué? ¿De qué? Dice: porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Es una promesa en Isaías: cielo, tierra y nueva tierra. ¿Han escuchado algo de eso? ¿Han escuchado? ¿Hemos escuchado? Hemos escuchado. Pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué hay una promesa de un cielo nuevo? ¿Por qué hay una promesa de una tierra? ¿Recuerda qué dijo Jesús antes de irse? Que él tenía que irse ¿a qué? A preparar morada para nosotros. ¿Y eso a qué asemeja? A una boda judía. Cuando un judío se va a casar con su esposa, él va primero ¿a qué? A hacer la casa.
Eso hacen los judíos. ¿Y Cristo era qué? ¿O es judío? Entonces él se fue a preparar su casa. ¿Cuánto tiempo? No se sabe. El padre, cuando va y lo visita, ¿ya está? No, no está. ¿Ya está? No, no está. Mijo, ya es hora de casarse. Eso hacen los judíos. Entonces se asemeja a eso. Por eso Cristo dijo, me voy, porque les voy a preparar morada, cielo, tierra y nueva tierra. ¿Y a dónde más lo ratifica? Vamos a Apocalipsis 21. Ya casi terminamos. Apocalipsis 21, del 1 al 4. ¿Quién escribió Apocalipsis? El apóstol Juan. Amén. ¿Y qué nos habla de Apocalipsis? Apocalipsis, los últimos versículos o los últimos capítulos nos habla de ¿qué? De la nueva Jerusalén. Amén. Entonces dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces es una promesa de esa ¿qué? Tierra nueva. ¿Qué va a pasar cuando nosotros vayamos? Va a haber un trato con la tierra. Cielo, tierra, tierra nueva y cielo nuevo. Amén. Y el tercero es el evento que con la humanidad, pero ese no lo vamos a hablar porque aquí nos podemos tardar una hora, hora y media. Amén. ¿He sido claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Continuará. Por lo menos unas 6 enseñanzas más, por lo menos, y eso es poquito, porque vamos a hablar de los últimos tiempos. Amén. Recordemos que dejamos planteado 1 Corintios 15, 51, 58, 1 Tesalonicenses 4, 13, 18, Mateo 24, amén, y eso va ramificando, se va desprendiendo enseñanzas. ¿Es claro? Sí, señor. Amén. Amén. ¿Alguna duda o pregunta? Si tienen dudas, preguntas, anótenlas y tráiganlas y las respondemos. Si no las podemos responder en el instante, las responderemos después. En una otra enseñanza miramos, hay dudas, hay preguntas, pero eso es lo importante, poder nosotros entender. Por eso las primeras enseñanzas, ¿de qué hablamos? De cómo se hizo la Biblia, de cómo se creó, por qué se llama Biblia. ¿Sí recuerdan? ¿Algo? Amén. Entonces vamos a orar. Padre, hoy te damos, señora, ¿quién la escribió? ¿Cómo la escribió? ¿Por qué la escribieron? ¿Cuándo la escribieron? Y esto es la Biblia que nos da un mensaje, que es que el Evangelio, buena noticia, ¿de qué? De una vida eterna. ¿Sí han hablado, sí han escuchado? Cuando les predicaron el Evangelio, ¿de qué le hablaron? De vida eterna. ¿Les hablaron de vida eterna o no? De una salvación, de una vida eterna. Y necesitamos saber y entender por qué estamos aquí. Amén. ¿Por qué venimos a una iglesia? ¿Por qué servimos? ¿Por qué escuchamos de Dios? ¿Por qué nosotros hablamos de predicar el Evangelio? ¿Por qué nosotros hablamos de estudiar la palabra de Dios? De entender, de comprender. Amén. Padre, hoy te damos gracias por este día maravilloso. Gracias por tu amor, por tu paz, tu tranquilidad, gozo y alegría. Padre, en el nombre de Jesús, danos ese espíritu de sabiduría, revelación en tu palabra, Señor, para poder entender, comprender, Señor. Ayúdanos a discernir tu palabra, porque escrito está en tu palabra que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda para poder entender, nos ayuda para poder comprender. El Espíritu interior es el que nos da esa sabiduría, Señor, para entender y comprender tus planes y propósitos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, ya que la pastora está aquí, yo quiero hacer un reconocimiento a la pastora Yolanda. ¿Por qué razón? No se me ponga así, pastora Yolanda, no se me coloree. La pastora Yolanda, el 8 de diciembre del año 2022, a las 8 de la mañana se graduó de Rema. Amén. Un estudio bíblico que nosotros, hoy en día, hay 4 graduados de Rema. Va para tercer año. Ya hizo SEPCO 3 años.
Hizo Rema 2 años y va a ser el último año. ¿Quiénes se han graduado? La hermana Franci, mi mamá, mi pastora Zenaida también. Fanny estuvo en SEPCO, Nubia está haciendo SEPCO y yo me gradué de SEPCO y también me gradué de Rema. Entonces, y tercer año. Entonces yo quiero hacer un reconocimiento. Es una mujer esforzada, valiente. Me impactó mucho estar el 8 de diciembre allá. ¿Por qué? Porque escuché un testimonio de un maestro que me dictó clase. Lo declararon muerto. Declararon en él que no podía caminar. Declararon en él que no podía volver a hablar. Lo sacaron del hospital para que muriera en la casa con su familia. Y cuando lo escuché y lo vi hablar, me impactó mucho. Y algo que en SEPCO, que es por donde nosotros deberíamos empezar, hay un eslogan que transforma, que cambia. El eslogan es: involúcrate y nunca serás el mismo. Y si nosotros nos involucramos en Dios, no seremos el mismo. Se nos van a quitar cosas que traemos del pasado. Va a haber revelación. ¿Qué hablábamos en enseñanza? Desaprender para aprender. Entonces yo quiero orar por la pastora, ¿sí? Por eso, porque pues gracias a Dios ella terminó y va para tercer año. Yo creo que ella no pensó ni se imaginó que iba a ser tercer año. Sí, pastora. Sí quería. Pero sí, no habían de los medios, pero Dios es bueno. Hasta en eso sucedió. Amén. Entonces es algo para nosotros, para mí personal, saber que la pastora se gradúa. Es un orgullo. Es un orgullo. Día a día de Rema se gradúan muchas personas, año tras año. Y lo que ellos tienen en su concepción. ¿Por qué nos ha gustado estudiar allá? Porque allá nos preparan y le dicen: sirvan en sus iglesias. Ajá. Allá no le dicen: usted estudie para que forme su iglesia, para que se vaya de rebeldía de sus pastores y vaya a monte una iglesia. No. Ellos dicen: sea fiel donde Dios los ha colocado. Si Dios lo tiene para hacer una iglesia, para crear una iglesia, Dios lo guiará, pero bajo una cobertura. Y es lo que muchas veces nosotros no entendemos, porque buscamos y queremos la iglesia perfecta. Iglesia perfecta no hay. Porque si nosotros nos creemos perfectos, llegamos a una iglesia y la dañamos, porque yo no soy perfecto. Perfecto Dios. Amén. Pastora, no me Entonces voy a mostrar una fotico. Yo por aquí tengo una fotico de la pastora Yolanda. Va a traer el... bueno. Envíela. Y adicionalmente a eso, de esa graduación, resulta que SEPCO, Rema, es la graduación número 20. ¿Qué quiere decir? Que hace 20 años vienen enseñando la palabra en Colombia. Hay sede en Bogotá, en Cali, hay sede en Santa Marta, en todo el país. ¿De quiénes vienen ellos? O sea, yo ¿por qué hablo de usted? Dirá: pero ese pastor, ¿por qué está hablando de Rema y por qué está hablando de esto? ¿Por qué? Porque es que ustedes están en una iglesia misionera. Ay, pero es que yo no veo misioneros cada nada saliendo. No, Dios sabe cómo sacar misioneros de acá. Porque la palabra de Dios que llegó aquí a nuestros pastores fue ¿de dónde? De unos misioneros. ¿Es cierto, pastora? Sí. ¿Quién lo ratifica? Hermanita Elizabeth. ¿Cuánto lleva en la iglesia? Como más de 30 años. Más de 30 años. ¿Y ustedes le predicaron quién? ¿Unos misioneros? Sí. Doña Graciela también estaba. Doña Graciela estaba. Doña Franci. Mi mamá o hermana Franci estaba. Mi tía Fernoris estaba. Cuando predicaron aquí. Y esta Rema, ¿qué es? Es una iglesia misionera. Más de 35, sí. Señora. Más de 35 porque yo llevo 35 donde estoy trabajando y yo ya antes de eso ya... Hace 35 años llegó el evangelio aquí a la familia de nuestros pastores de una iglesia misionera. Y muchas personas dicen: no, esa iglesia no es misionera. Sí es misionera.
Pero bueno, eso es otro tema. Entonces para nosotros, para mí es un orgullo ver este título. Dice Rema, dice Centro de Entrenamiento Bíblico de Colombia, Rema. ¿Qué es Rema? ¿Ustedes han escuchado la palabra Rema? Es una palabra bíblica. ¿Qué es algo que? Revelado. La palabra revelada. Entonces dice el título, dice Rema confiere certificado de aptitud ocupacional como instructor en teología bíblica a Yolanda Gallo Silva. ¿Quién firma? El pastor John Roming, que es el delegado o encargado para Rema Colombia. Rema no solamente está en Colombia, está en Nigeria. ¿De dónde viene Rema? De Estados Unidos, Tulsa, Oklahoma, por el reverendo o pastor Kenneth Hagin. ¿Quién es Kenneth Hagin o quién era? Porque ya murió. Él era judío. Él a los 10 años estaba postrado en una cama y lo habían declarado que se iba a morir. A los 10 años, era un niño. ¿Y qué hizo Dios? Él, obviamente, como era judío, había escuchado de Dios, pero él no sabía quién era Dios. Y él le pedía a Dios, necesito conocerlo, necesito. Y Dios le reveló la palabra. ¿Y Rema en qué versículo está establecido? Lo voy a leer. Lo voy a leer. Perdón que me extienda, pero quiero que ustedes sepan dónde está. Mateo 11, 22 al 24. Y dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y el pastor Kenneth Hagin fue levantado, fue sanado y vivió más de 90 años. Fue tan bonito su muerte que Dios le avisó cuando iba a morir. Estudia, se despidió de la esposa y murió. Cumplió su ministerio. Y eso, gracias a eso, a esa revelación en Estados Unidos, a esa revelación de esa palabra, llegamos hoy en día a Rema. Amén. Amén. Donde conocemos la palabra y donde hemos estudiado. Donde no, por eso aquí a veces nos dicen, uy, pero es que ustedes sí tienen fe, es que ustedes solo oran por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y pero es que ustedes son lo de la superfe. Mas el justo por la fe vivirá. No vivimos por vista, sino por fe. La palabra lo dice. ¿Cómo nos sanamos? Por fe. ¿Cómo obtenemos esa sanidad? Por fe. Por fe. ¿Cómo obtenemos una promesa? Por fe. Uy, pero es que no veo. Está la fe. Hebreos 11:1. Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de qué? De lo que no se ve. Amén. Entonces vamos a orar. Perdón que me hayan extendido, me disculpan, pero me emociona. Hablar de Rema me emociona. Padre, hoy te damos gracias por este día maravilloso, Señor. Hoy te damos gracias por nuestra pastora Yolanda. Gracias, Señor, porque tú día a día, Señor, le das ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, por su vida, porque tú le has permitido terminar este estudio. Y gracias, Señor, por ese nuevo año que empezará. Padre, hoy te damos gracias por esa palabra que hemos recibido en Rema. Hoy en el nombre de Jesús bendecimos y colocamos en tu presencia, Señor, al pastor John y al Mar Roming por su amor, por su disposición a conocer tu palabra y esparcirla. Y también te damos gracias por mis pastores Ovidio y Zenaida Simbaqueva, por ese amor, por esa pasión de conocerte, por esa pasión de que esa palabra sea revelada en nuestras vidas, Señor. Gracias por la vida de nuestra pastora Yolanda, Señor. Fortalécela, bendícela, que ese plan y ese propósito se cumpla todos los días de su vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Son esfuerzos que uno tiene que hacer, porque tiene que estudiar, tiene que hacer trabajos, tiene que trasnocharse a veces, pero vale la pena. Dice un pastor, no, vale la pena servirle al Señor, y la verdad que sí. Amén. Así de que los motivos a que quiera empezar Rema, pues sí, pues empieza por Sesco, que
que se preparen. Es muy bueno ir allá a esa escuela. Es una bendición. Y realmente como le trabajan a uno mucho el carácter. Y nosotros necesitamos formar carácter porque eso es lo que nos hace falta. Porque por nada nos ponemos bravos, por nada ya no volvemos, por nada ya no queremos ser. Entonces allí le enseñan a uno a formar carácter y a pasar esas circunstancias. Amén. Allá no cierran la puerta en la cara. Pastora Allá, Yolanda, por sí. llegar tarde. Allá la clase dicen 6:15, a esa hora cierran la puerta. Usted está en la puerta y ya no puede entrar. ¿Qué tiene que esperar? 1 hora, sentarse, una falla y aguantarse. A mí me pasó una vez, en la segunda hora me bajé yo a tomar tinto al primer piso. Y y mientras pagué, se demoraron en darme las vueltas y fue a entrar y triste, me tocó sentarme en la escalera a escuchar la hora y le ponen a uno una falla, porque ellos sabían que uno estaba ahí, pero le ponen la falla. Eso se llama formar carácter y no ser tan delicado. Amén. Bueno, después de esto, pues vamos a dar nuestros diezmos y ofrendas. Amén. Amén.